Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los value types versus los reference type. Rápidamente vamos a ver los conceptos que tiene este nuevo video tutorial. Todos los tipos en C# caen en cuatro categorías: los value types, los reference type, generic type parameters y los pointers type. Pero en esta oportunidad solamente vamos a hablar sobre estos dos primeros, los value types y los reference type. Probablemente es lo más importante, y luego los otros dos lo vamos a hablar más adelante en otras sesiones. A estos dos primeros, a los value types y reference type, los podemos ver de una manera más gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos grupos, estas dos categorías en otras palabras. Acá tenemos que los value types lo que contiene son a todos los enumeradores, a todas las estructuras, incluyendo a los built-in types, que son en este caso los booleanos y el int32, y etcétera. El próximo video vamos a hablar sobre tipos numéricos, los tipos booleanos y el tipo string. Más adelante vamos a hablar sobre arrays. Y por otro lado tenemos a la otra categoría, que son los reference type, y al cual tenemos todas las clases que existen, clases o librerías que existen con el Net Framework, o las que nosotros podemos crear. De igual manera a las interfaces que existen y a las interfaces que podemos crear. Y también tenemos a los string, a los arrays y etcétera. Es bueno que tú ya vayas en tu mente categorizando todos los tipos que tú estás viendo hasta el momento, para que en algún otro momento de un nuevo tutorial hablemos, por ejemplo, de tipos numéricos o tipos booleanos, tú ya sepas que estos pertenecen a los value types. Y por otro lado, si hablamos sobre clases o interfaces, tú ya sepas que estos están dentro de la categoría reference type, ¿verdad? Ok, vamos a seguir leyendo algunos conceptos. Los value type comprenden la mayoría de los built-in types o tipos predefinidos, y eso ya lo hemos visto en el diagrama. Reference type comprende a todas las clases, array, delegate e interfaces. Eso también ya lo hemos visto en el diagrama, pero acá viene algo nuevo. La fundamental diferencia entre los value type y los reference type es simplemente cómo ellos son manejados en memoria. Y este es el meollo de este video. Vamos a ver cómo estos son en realidad manejados en memoria. Antes de pasar al Visual Studio y para poner ejemplos, vamos a leer este concepto. El contenido de una variable o constante de este tipo, de los value type, es simplemente un valor. Y para definir un value type customizado en este caso, si no entiendes qué son value type customizados, puedes ver el video anterior que ahí hablamos de tipos customizados. Entonces, para definir un value type customizado podemos hacer el uso del keyword extract o estructura. Entonces vamos a Visual Studio y vamos a ver cómo declarar una variable constante, o un tipo, mejor dicho, que sea un value type. Y luego posteriormente vamos a crear una variable o constante, pero que sea un reference type, y vamos a comparar cómo ellos son manejados en memoria. Ok, vamos al Visual Studio. Entonces dijimos que para crear o definir un value type customizado podemos hacer uso del keyword struct, ¿verdad? Entonces vamos a declarar un tipo nuevo. Vamos a escribir public struct en este caso, y vamos a llamarle apuntador o cualquier cosa, AAA, ok, que se llama así. Y dentro de esto va a tener sus miembros. Hemos hablado un poquito de estos en los dos videos anteriores. Y entonces vamos a declarar uno de sus campos, que va a ser de esta manera: public, el tipo integer, x, y. Entonces estamos declarando a dos variables del tipo integer, ¿verdad? Ok. Para que nuestra estructura sea más real, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle point, para que coincida con algunos ejemplos que tengo más adelante. Vamos a llamarla point, ¿ok? Ahora, tenemos en nuestras diapositivas un concepto que dice: el contenido de una variable o constante value type es simplemente un valor.
Ok, ¿cómo vemos esto? Por ejemplo, si yo declaro una variable int que sea x, el contenido de esa variable o constante, en este caso es una variable, no es una constante, simplemente es un valor. Es así de fácil. Es simplemente, por ejemplo, el número 10, se me ocurre. Ok, así de simple. Con un simple número tú ya estás asignándole un valor a este x. Ok, ahora, es lo mismo para esto, para nuestro tipo o nuestra estructura que hemos creado que se llama point. Por ejemplo, así como yo declaro int x igual a 10, este int es mi tipo, este es mi variable y este es el valor que le estoy dando. Entonces yo voy a declarar una variable de tipo point, ¿ok? Sería de esta manera. Point, digamos, vamos a llamarla P1. Vamos a instanciarla. Sabemos que para instanciar se utiliza la palabra clave new y volvemos a usar a point y abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Entonces, una vez instanciada, nosotros ya podemos asignarle un valor, digamos, a las variables que hemos declarado. Hemos declarado acá en nuestra estructura point a x y a y. Vamos a entrar a nuestra estructura o nuestro tipo mediante esta variable que hemos creado aquí. Entonces, P1, cuando le damos punto, aparece entonces nuestro miembro que hemos creado en esta estructura. Entonces, punto X, y ahí le asignamos un valor. ¿Okay? ¿Ven la diferencia? Así como antes declaramos algo como esto, int z igual a 10. En este caso, nosotros para instanciar y asignarle un valor a nuestra estructura point, tenemos que primero instanciarla y luego darle un valor, accediendo a este miembro o a esta variable que hemos creado. ¿Ok? Entonces vamos a darle un valor. Vamos a ponerle 7, digamos. Entonces vamos a ver de una manera un poco más gráfica este ejemplo. Cuando nosotros creamos esta estructura llamada point, este es un tipo customizado que hemos creado, ¿qué pasa en memoria? En memoria pasa esto. Pasa que digamos que esta es nuestra memoria, este cuadrado es nuestra memoria, y cada espacio es una variable que hemos declarado anteriormente. Hemos declarado que hay la x y hemos declarado otra variable que es la y. ¿Ok? Y estas son instancia de valores. Entonces, volviendo al Visual Studio, ya habiendo dado un valor a P1, vamos a crear otra instancia de point. Vamos a invocar a point y vamos a crear a P2 y vamos a igualar esto a P1. ¿Ok? Entonces, de antemano nosotros podemos deducir que si P1 X es 7, entonces este P2 va a ser también, o va a tener, mejor dicho, el valor que contiene P1. Entonces podemos deducir si imprimimos esto, si ejecutamos esto, que P1 va a ser 7 y que P2 también va a ser 7. Vamos a imprimir esto, vamos a llamar a la clase, a la clase console y a su método writeLine y vamos a imprimir a P1.x y vamos a copiar y pegar para imprimir a P2. Ok, y para que no se cierre la consola, console.readKey. Entonces al ejecutar, vamos a ver. Al ejecutar tenemos entonces que P1X es 7 y P2X es 7. Claro, porque hasta el momento hemos asignado que P1X es 7 y simplemente estamos copiando que ahora P2 va a ser P1. Entonces, pero acá viene lo interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos cambiar este valor? Por ejemplo, ahora yo quiero que P1 sea P1X sea, digamos, 9. ¿Ok? Observen, nosotros estamos cambiando a X ahorita, a P1X a 9. Entonces yo podría deducir entonces, ahora P2 es igual a P1 y P1 ahorita es 9. Entonces yo podría deducir ahorita, si yo imprimo esto, P1 va a ser 9
Y P2, porque es igual a P1, también P2 va a ser 9. Pero vamos a ver qué pasa si ejecutamos esto. Mira, obtenemos esto. P1X es 9 y P2X es 7. ¿Qué está pasando? Entonces, vamos a ver esto gráficamente. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros podemos observar claramente que tanto las instancias de valores que hemos creado como P1 y P2, o sea, están en diferentes lugares en memoria. Por ejemplo, P1 ahora está en un lugar de memoria y P2 está en otro lugar de memoria. Ahora P1 vale 9, pero el P2 que nosotros creamos anteriormente, que lo igualamos a P1, se quedó en su lugar, en su lugar de memoria, no se movió y no se cambió. Por más que ahora P1 haya sido modificado, P2 aún sigue en su espacio de memoria con el valor que tuvo inicialmente. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que P1 y P2 tienen espacios independientes. Quiere decir que si tú, por más que modifiques a P1, P2 siempre va a tener ese valor que ha sido creado al inicio porque está siendo guardado en su propio espacio de memoria. Por ejemplo, inicialmente P1 era 7 y P2 también era 7, ¿ok? Pero luego nosotros decidimos cambiar P1 a 9, pero nunca cambiamos a P2 y estamos diciendo que son espacios de memorias diferentes. Cuando tú asignas un valor a una instancia, entonces son declarados en diferentes espacios de memoria. Entonces tú nunca llegaste a cambiar a P2 y P2 va a seguir siendo 7, por más que ya cambiaste a P1. Entonces ahora vamos a contrastar con los que son los reference types. ¿Qué pasa con los reference type cuando hacemos el mismo proceso que hemos estado haciendo ahora? ¿Ok? Por ejemplo, de asignar valores a las instancias que estamos creando y hacer una copia de ellos. Luego, vamos a ver qué pasa con los reference type. Vemos en nuestro concepto que ahora tenemos que un reference type es más complejo que un simple valor. ¿Por qué decimos esto? Bueno, así como nosotros creamos nuestro value type con este código public struct point, porque los struct o estructura, digamos, son value types. Entonces nosotros queremos crear lo mismo, pero ahora que sea un reference type, ya no value type, sino reference type, para ver la diferencia ahora. Reference type. Y dijimos en su momento que los reference type lo que contiene son estos. Contiene clases, digamos, como ejemplo, ¿no? Entonces nosotros vamos a crear una clase llamada también point, pero va a ser ahora un reference type porque es una clase. Entonces, volvamos al Visual Studio. Ahora, en vez de struct, yo quiero que sea class, porque class pertenece a los reference type. Yo no voy a modificar esto porque esto me basta para hacer las pruebas de mi código, ¿verdad? Entonces dijimos que un reference type es más complejo que un value type. ¿Por qué? Porque tiene dos partes. ¿Cómo vemos esto? Vamos a verlo de una manera más gráfica. Por ejemplo, nosotros hemos declarado en nuestro código esta clase que contiene dos variables y esta gráficamente se ven así en memoria. Crea un objeto y una referencia. En el objeto tenemos a nuestra X y a nuestra Y, que son instancias del valor. Cuando nosotros nos queremos referir a este objeto, va a ser mediante una referencia. Entonces, ¿cómo vemos esto? Vamos al código. Vamos a borrar esto. Vamos a primero ejecutar simplemente lo que tenemos hace un momento, hemos creado a P1X, que es 7, y luego a P2, que está siendo igualado a P1, que se asume entonces que P2 va a ser 7 también. Entonces, desde el momento que hemos creado esto, P1.x igual a 7, en memoria pasa esto. Pasa que se está creando esta referencia, P1 en este caso, y P1 está siendo asignado un valor número 7, ¿ok? Entonces, vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué tenemos. Vemos que tenemos que P1.x es 7 y el P2 también es 7, ¿ok?
Hasta el momento no hay mucho cambio con el ejemplo pasado. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros hacemos o cambiamos al P1X por otro valor. Digamos P1.x, vamos a cambiarlo ahora a 9. Entonces vamos a ver qué está pasando en memoria cuando nosotros cambiamos el valor de P1X. Entonces ahora en memoria tenemos esto. Hace un momento P1, en la referencia P1 fue asignada como X igual a 7. Este es X igual a 7, ¿verdad? Pero ahora hemos creado otra referencia P2 y hemos cambiado que ahora X va a ser a 9. El X anterior, no se confunda, no es Y, es el X que fue anteriormente y ahora ha sido cambiada a X igual a 9, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? Ahora este ya no tiene, digamos, memoria independiente. Lo que está pasando ahora es que todas las referencias, tanto P1 como P2, van a apuntar a este objeto. Entonces ahora X es 9, pero P2 está apuntando al mismo objeto. P2 está apuntando al mismo objeto y ahora el objeto dice que X es 9. Por lo tanto, al ejecutar nuestro código, lo que nosotros vamos a obtener es P1X9 y P2X9. Bueno, entonces para resumir todo esto, básicamente la fundamental diferencia entre los value type y reference type es simplemente cómo ellos son manejados en memoria. Por, por la parte de los value type, estos tienen almacenamiento independiente en memoria. Y por otro lado, los reference type dicen que todas sus referencias apuntan hacia un mismo objeto. Entonces, espero que haya sido claro esta última definición junto a todo lo explicado anteriormente en el video. Y bueno, agradezco toda su atención y nos estamos viendo en un nuevo video tutorial. Gracias.